Imagina a un joven nacido en una isla lejana, sin recursos, sin poder, sin conexiones. Y ahora imagina a ese mismo hombre gobernando gran parte de Europa, derrocando reinos, reformulando leyes y siendo llamado emperador, como si hubiera nacido para ello. Esto no es el argumento de una película de ficción, es la historia real de Napoleón Bonaparte, el hombre que ascendió de la nada para convertirse en el mayor genio militar de su época y tal vez de la historia mundial. Hoy nos sumergiremos en las ruinas de las batallas, en las salas de decisión de los reinos europeos y hasta en la mente brillante de este general que casi unificó Europa bajo una sola bandera. Prepárate para conocer el ascenso meteórico, los triunfos espectaculares, los fracasos trágicos y la caída dolorosa de un emperador cuyo nombre aún resuena en los libros de historia, en las guerras modernas y hasta en la forma en que vemos el mundo hoy. Napoleón nació el 15 de agosto de 1769 en la isla de Córcega, un lugar estratégico en el Mediterráneo, pero lejos del centro del poder europeo. En esa época, Córcega era una posesión francesa, aunque su pueblo aún mantenía fuertes raíces italianas. Su verdadero nombre era Napoleone di Bonaparte, y creció en un entorno modesto, hijo de una familia corso-italiana de pequeña nobleza. A pesar de los escasos recursos, Napoleón pronto mostró señales de que era diferente a otros chicos de su edad. Con solo 9 años, fue enviado a estudiar en una escuela militar en la Francia continental, algo inusual para alguien de origen tan humilde. Allí, hablando francés con acento italiano, a menudo era blanco de burlas y aislamiento. Pero lejos de ser un obstáculo, esta experiencia forjó en él un raro sentido de autoconfianza y una determinación férrea. Su desempeño académico fue excepcional, especialmente en matemáticas y estrategia militar. A los 16 años, ingresó en la prestigiosa Escuela Militar de París y a los 17 ya era oficial de artillería. Aunque no era físicamente imponente, medía aproximadamente 1,68 metros, a pesar de que relatos posteriores exageraron diciendo que era bajo. Su inteligencia, disciplina y capacidad de concentración eran impresionantes. Cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, transformando radicalmente el orden político y social de Francia, Napoleón estaba listo. Vio en la revolución una oportunidad. Para él, un extranjero en territorio francés, el fin de la monarquía significaba la apertura de caminos antes cerrados a la aristocracia tradicional. Y así, mientras el país se sumía en el caos, Napoleón comenzó a ascender rápidamente en las filas militares. Su oportunidad llegó en 1793, cuando Tolón, una importante ciudad portuaria francesa, fue ocupada por fuerzas británicas aliadas con rebeldes monárquicos. Napoleón, entonces con 24 años, fue designado oficial de artillería en el esfuerzo por recuperar la ciudad. Se mostró extremadamente competente, diseñando un plan de ataque basado en el posicionamiento estratégico y el uso eficaz de los cañones. Su victoria le valió no solo reconocimiento, sino también un rápido ascenso a general de brigada. A partir de entonces, Napoleón fue visto como una estrella en ascenso en el escenario político-militar de la Francia revolucionaria. Pero fue en Italia, algunos años después, donde realmente se consolidaría como un líder carismático y visionario. En 1796, a los 26 años, Napoleón recibió el mando del ejército de Italia, una fuerza mal equipada y desnutrida que luchaba contra coaliciones austrosardas. Era una misión difícil, el ejército estaba hambriento, desorganizado y con poca munición. Muchos generales consideraban la tarea imposible. Napoleón, sin embargo, vio potencial donde otros veían una derrota segura. Aplicó una serie de principios que luego se convertirían en su sello distintivo: movilidad, iniciativa, sorpresa y división del enemigo. En lugar de marchar en formación convencional, atacó con rapidez. Usando el terreno montañoso de Italia,
para confundir y separar a los ejércitos adversarios. En una de sus primeras batallas, en Montenotte, dividió las fuerzas austríacas de las sardas y las aniquiló una por una. Luego vinieron otras victorias fulminantes: Millesimo, Dego, Lodi. Cada enfrentamiento parecía confirmar lo que muchos ya sospechaban. Napoleón era un genio de la guerra. Su popularidad creció dentro y fuera del campo de batalla. Escribía cartas inspiradoras a sus soldados, llamándolos camaradas, y distribuía premios y condecoraciones a quienes destacaban. Creó un vínculo casi paternal con sus hombres, quienes comenzaron a seguirlo con lealtad absoluta. Al final de la campaña, Napoleón había derrotado a Austria, dictado los términos del Tratado de Campoformio y asegurado el control francés sobre gran parte de Italia. Más que eso, se había transformado en un héroe nacional. Aún joven y relativamente desconocido, Napoleón Bonaparte ya era una figura central en la vida política de Francia. Con su brillantez demostrada, Napoleón comenzó a pensar en grandes proyectos. Uno de ellos era debilitar al Imperio Británico, principal rival de Francia, cortando sus rutas comerciales con la India. Para ello, propuso una expedición a Egipto, un territorio otomano que controlaba el acceso al canal que conectaba el Mediterráneo con el Mar Rojo. En 1798 lideró una enorme flota hacia Egipto, llevando consigo miles de soldados y un equipo de científicos, arquitectos, historiadores e ingenieros. Napoleón quería conquistar no solo el territorio, sino también el conocimiento antiguo de la tierra de los faraones. Fue en esta expedición que se descubrió la piedra Rosetta, pieza clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Inicialmente, la campaña fue exitosa. En Bulak y El Cairo, las fuerzas francesas vencieron fácilmente a los mamelucos, guerreros locales que dominaban Egipto. Pero la marina francesa sufrió un duro golpe cuando, en agosto de 1798, fue destruida por la flota británica comandada por el almirante Horatio Nelson en la Batalla del Nilo. Sin apoyo marítimo, los franceses quedaron aislados en Egipto. Aún así, Napoleón continuó expandiendo su dominio, invadiendo Siria el año siguiente. Sin embargo, durante el asedio a Acre, actual Israel, enfrentó una resistencia inesperadamente fuerte, con ayuda británica. Fue uno de los primeros fracasos significativos de su carrera. Mientras tanto, en Europa, la situación empeoraba. La segunda coalición se armaba contra Francia y la inestabilidad política crecía. Ante esto, Napoleón tomó una decisión arriesgada. Abandonó a su ejército en Egipto y regresó secretamente a Francia en 1799. Dejó atrás a cientos de soldados, pero trajo consigo gloria, fama y una ambición creciente por el poder. En Francia, el directorio, el sistema de gobierno vigente, estaba en crisis. La economía era precaria, la inflación galopaba y la seguridad pública era un caos. Había un clamor por estabilidad, por un liderazgo fuerte. Napoleón, con su aura de salvador, regresó en el momento perfecto. No tardó mucho en conspirar con figuras influyentes para derrocar al gobierno existente. En noviembre de 1799, llevó a cabo un golpe de Estado, conocido como el golpe del 18 de Brumario, según el calendario republicano francés. Con la ayuda de su hermano Luciano y del general Sieyès, Napoleón disolvió el directorio y asumió el cargo de primer cónsul, inicialmente como parte de un triunvirato. Pero todos sabían, el verdadero poder estaba con él. En los años siguientes, consolidó su autoridad con habilidad política y propaganda. Redujo los impuestos, restauró el orden en las calles, negoció la paz con la Iglesia Católica a través del Concordato de 1801 y promovió reformas administrativas profundas. Sus partidarios lo veían como el único capaz de salvar la Revolución Francesa de sus excesos y la anarquía. El punto culminante llegó en 1804, cuando Napoleón decidió dar un paso aún más audaz.
se declaró emperador de los franceses, coronándose personalmente en la Catedral de Notre Dame ante el Papa Pío VII, quien observó perplejo. Fue un gesto simbólico y provocador. No aceptaba la legitimidad religiosa tradicional del poder imperial. Él mismo se consagraba. Así, Napoleón no solo puso fin a la fase revolucionaria de Francia, sino que se colocó en la cima de un nuevo orden. El chico de Córcega, antes despreciado, era ahora el soberano de una potencia europea. Tras coronarse emperador en 1804, Napoleón estaba listo para consolidar su supremacía, no solo dentro de Francia, sino en toda Europa. Ya no era solo un general brillante o un líder político emergente. Ahora era el emperador de los franceses y pretendía hacer que ese título fuera respetado incluso en las cortes más antiguas de España, Austria y Rusia. Pero para lograrlo tendría que enfrentar a una Europa dividida entre el miedo, la admiración y el odio por su imponente figura. Las potencias europeas aún veían la Revolución Francesa como una amenaza al orden tradicional, y Napoleón, a pesar de haberse convertido en emperador, seguía siendo su heredero. Para muchos monarcas era un usurpador, para otros un peligro real para el equilibrio del continente. Y así, mientras Francia se preparaba para enfrentar otra coalición de enemigos, Napoleón organizó su ejército con el rigor de siempre y trazó planes brillantes que pondrían a Europa a sus pies. Tras un primer período de paz inestable con las potencias europeas, surgió una nueva alianza contra Napoleón, la Tercera Coalición, liderada por Gran Bretaña, Austria y Rusia. Era el año 1805 y el mundo observaba atónito una de las operaciones militares más impresionantes de la historia. Napoleón posicionó su ejército en el centro de Europa y con movimientos rápidos y engañosos logró rodear y capturar a todo un ejército austríaco en Ulm, antes de que los rusos pudieran llegar para ayudar. Fue una demostración de genialidad estratégica. Mientras todos pensaban que atacaría directamente Viena, desvió el enfoque, tomó al enemigo desprevenido y forzó su rendición. Con Viena ocupada, Napoleón avanzó hacia el este para enfrentar a las fuerzas combinadas de Rusia y Austria. El encuentro decisivo ocurrió en Austerlitz, en Moravia, actual República Checa, en un día que sería conocido como el Sol de Austerlitz. El 2 de diciembre de 1805, bajo un frío intenso y una niebla matinal, los franceses se enfrentaron a una fuerza imperial mucho mayor. Napoleón lo sabía, pero también sabía explotar las debilidades. Fingió vacilación, dejando vacías las alturas de Pratzen, una posición elevada de gran ventaja táctica, lo que llevó a los aliados a avanzar confiados. Cuando se posicionaron allí, Napoleón lanzó un ataque sorpresa, golpeando desde el centro y dividiendo al ejército enemigo en dos. El resultado fue una de las victorias más aplastantes de la historia militar. En pocas horas, los ejércitos ruso y austríaco estaban en desbandada. El zar Alejandro I huyó apresuradamente y el emperador Francisco II firmó la paz de Presburgo días después, reconociendo la superioridad francesa. Austerlitz es considerada a menudo la batalla más brillante de Napoleón y marca el apogeo de su poder. En ese momento, controlaba gran parte de Europa, dictaba las reglas políticas y había derrotado a 3 grandes imperios solo. Mientras dominaba la Europa continental, Napoleón sabía que no podía ignorar la mayor amenaza a su hegemonía, Gran Bretaña. A pesar de todas sus victorias terrestres, los británicos mantenían el control de los mares gracias a la Royal Navy. Sin poder vencerlos en el mar, Napoleón decidió asfixiarlos económicamente. Así nació el bloqueo continental en 1806. La idea era simple, pero ambiciosa: prohibir a cualquier país europeo bajo influencia francesa comerciar con Gran Bretaña. El objetivo era destruir la economía británica, sumiéndola en una crisis sin precedentes. Napoleón emitió decretos exigiendo que los barcos neutrales
se detuvieran en puertos franceses antes de dirigirse a Inglaterra. Cualquier embarcación que desobedeciera sería confiscada. Esta política se aplicó con feroz determinación, y Napoleón esperaba que sin comercio la isla británica colapsara. Sin embargo, el plan tuvo consecuencias devastadoras para la propia Europa. Los países dependientes del comercio con Inglaterra sufrieron graves caídas económicas. Muchos comerciantes y productores comenzaron a violar el bloqueo en secreto, vendiendo productos británicos de contrabando por rutas alternativas. Los Países Bajos, por ejemplo, se resistieron fuertemente, lo que llevó a Napoleón a anexarlos al imperio para garantizar la obediencia. A largo plazo, el bloqueo continental resultó ser un arma de doble filo. Debilitó la economía europea, alimentó el descontento popular y terminó estimulando revueltas contra el dominio francés, especialmente en la península ibérica y en Rusia. Mientras intentaba contener a Inglaterra, Napoleón también viajó al sur de Europa, donde otro conflicto ya hervía: la Guerra Peninsular, 1808-1814, en la península ibérica. Todo comenzó cuando Napoleón decidió reemplazar a la familia real española por su hermano José Bonaparte. Los españoles, profundamente católicos y nacionalistas, reaccionaron con furia. Estallaron levantamientos populares por todo el país, y pronto surgieron guerrillas urbanas y rurales que atacaban a los soldados franceses con asaltos sorpresa. Esta forma de guerra, conocida como guerra de guerrillas, era algo nuevo para los ejércitos regulares europeos. Los franceses, acostumbrados a campos de batalla en formación cerrada, sufrían constantes emboscadas, sabotajes y ataques nocturnos. El conflicto se convirtió en una verdadera pesadilla logística y humana. Mientras tanto, los ingleses enviaron tropas lideradas por el general Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington, quien libró una serie de duras batallas contra los franceses. Aunque los franceses tuvieron cierto éxito inicial, el combate prolongado y la baja moral de los soldados franceses comenzaron a minar la estabilidad del imperio napoleónico. La guerra peninsular fue una de las primeras señales de que Napoleón, por más brillante que fuera, no tenía un control absoluto sobre Europa. Su ejército comenzaba a desgastarse. Sus recursos eran cada vez más escasos y la resistencia popular crecía en lugares antes sumisos. Mientras lidiaba con la península ibérica, Napoleón también buscó mantener relaciones cordiales con Rusia. Tras la victoria en Austerlitz, el zar Alejandro I había aceptado temporalmente el bloqueo continental, pero pronto comenzó a ignorarlo, permitiendo que los comerciantes británicos volvieran al mercado ruso. Esto fue un golpe directo a la autoridad imperial francesa. Napoleón lo interpretó como una traición personal. Decidido a castigar al zar y restablecer su autoridad, planeó una de las campañas más ambiciosas y trágicas de su carrera: la invasión de Rusia. En 1812, Napoleón reunió la mayor fuerza militar de la época, el Grande Armée, compuesto por más de 600.000 hombres de diferentes nacionalidades: franceses, polacos, italianos, alemanes, españoles. Un ejército multinacional, lleno de esperanza y gloria prometida. En el verano de 1812, Napoleón Bonaparte estaba en el apogeo de su poder. Gobernaba un imperio que se extendía por casi toda la Europa continental, desde España hasta Polonia. Su Grande Armée era la mayor fuerza militar jamás reunida, compuesta por más de 600.000 soldados de diferentes nacionalidades: franceses, polacos, italianos, alemanes, holandeses, belgas y hasta algunos españoles reacios. Era un ejército invencible, o eso creían todos. Bajo un sol abrasador, las tropas cruzaron el río Niemen en junio de ese año, entrando en territorio ruso con entusiasmo y confianza. Napoleón había declarado que la campaña duraría solo unas pocas semanas. «En 2 meses estaré en Moscú», dijo,
Pero lo que comenzó como una marcha triunfal terminaría como uno de los mayores desastres militares de la historia. Poco después de entrar en Rusia, quedó claro que los rusos no tenían intención de luchar de manera convencional. En lugar de enfrentar directamente al Grande Armée, retrocedían constantemente, quemando campos, almacenes y aldeas a su paso. Esta estrategia de tierra arrasada fue meticulosamente planeada por el general ruso Mikhail Kutuzov, quien reemplazó a generales más agresivos tras darse cuenta de que el enfrentamiento directo contra Napoleón sería suicida. La retirada estratégica frustró a Napoleón, que esperaba un enfrentamiento decisivo al inicio de la campaña. Sin batallas significativas, el ánimo de las tropas francesas comenzó a flaquear. Los soldados se cansaban de la marcha interminable bajo un calor extremo. La falta de suministros se volvió crítica. Las carreteras rusas eran malas y los convoyes intentaban seguir el avance del ejército, pero con dificultad creciente. A pesar de estas señales de alerta, Napoleón continuó avanzando con determinación. Creía que, al acercarse lo suficiente a Moscú, el zar Alejandro I se vería obligado a negociar. Pero Alejandro no cedió. Prefirió sacrificar su capital sagrada antes que rendirla al enemigo francés. Finalmente, en septiembre de 1812, las tropas napoleónicas llegaron a los alrededores de Borodino, a unos 120 kilómetros de Moscú. Allí, los rusos decidieron librar una batalla final antes de la capital. Fue una masacre. La batalla de Borodino, el 7 de septiembre de 1812, fue uno de los enfrentamientos más brutales de la historia europea. Duró un solo día, pero dejó más de 70.000 muertos y heridos en ambos lados. Los franceses vencieron tácticamente, pero pagaron un precio altísimo. Los rusos resistieron heroicamente, especialmente en las posiciones fortificadas conocidas como reductos Raevski, donde la carnicería fue indescriptible. A pesar de la victoria, Napoleón vio caer a sus mejores generales, sus divisiones se agotaron y su confianza se tambaleó. «Si doy otra batalla como esta», dijo, «estaré arruinado». Con sus fuerzas debilitadas, ordenó la marcha hacia Moscú. Cuando entraron en la ciudad, los franceses encontraron algo inesperado: una Moscú vacía. Los habitantes habían huido, llevándose todo lo que pudiera ser útil. Los arsenales estaban vacíos, las calles desiertas y la ciudad silenciosa. Esa misma noche, Moscú se incendió. Los fuegos comenzaron a surgir por todas partes, extendiendo llamas y cenizas por el cielo. Algunos historiadores creen que fueron actos deliberados de sabotaje realizados por patriotas rusos. Otros dicen que fue obra del azar. Independientemente de la causa, el resultado fue catastrófico. El fuego duró 5 días. Casi 3/4 partes de la ciudad fueron destruidas, incluidas iglesias, palacios, bibliotecas y templos. Para los franceses, que esperaban encontrar refugio y reabastecimiento, esto fue un golpe mortal. Napoleón esperó semanas por una propuesta de paz que nunca llegó. Alejandro I se negó a negociar. Con eso, el emperador francés tuvo que tomar una decisión difícil: retirarse de Rusia. La orden de retirada llegó a principios de octubre. Napoleón imaginaba que la retirada sería controlada, organizada y segura, pero subestimó al verdadero enemigo, el invierno ruso. Mientras los primeros copos de nieve cubrían el campo, el frío intenso aumentaba cada día más. Las temperaturas cayeron a 30°C. Muchos soldados franceses, originarios de regiones mediterráneas, nunca habían experimentado un frío tan cruel. Sus botas se agrietaban, sus uniformes se congelaban y sus manos y pies se convertían en pedazos de hielo. Al mismo tiempo, los ataques de las fuerzas rusas y las guerrillas locales se intensificaron. Los sobrevivientes del Grande Armée eran perseguidos implacablemente, rodeados en columnas largas y vulnerables. La caballería ligera lanzaba ataques rápidos y brutales.
Incluso los campesinos locales tomaron armas para ayudar a expulsar a los invasores. Las fotos y relatos posteriores son impactantes. Cuerpos amontonados a lo largo de los caminos, caballos muertos, cañones abandonados y soldados tambaleándose sin rumbo, perdiendo la razón por el frío y el hambre. Las personas hambrientas comían carne de animales muertos y se registraron algunos casos de canibalismo. Cuando Napoleón finalmente cruzó el río Berezina a mediados de noviembre, solo quedaban unos rajoutés sobre 30.000 hombres en condiciones de combatir. De los 600.000 que habían entrado en Rusia, aproximadamente 400.000 murieron y muchos otros fueron capturados o desertaron. La noticia del desastre ruso se extendió por Europa como un relámpago. De repente, el imperio que parecía invencible mostraba su fragilidad. Los aliados anteriores de Napoleón comenzaron a titubear. Algunos, como el rey de Prusia, Federico Guillermo III, rompieron alianzas. Otros, como el general sueco Bernadotte, antiguo mariscal francés, se pasaron abiertamente al lado de la coalición antifrancesa. Gran Bretaña aprovechó la oportunidad para financiar una nueva alianza, la Cuarta Coalición, formada por Rusia, Austria, Prusia e Inglaterra. Juntas iniciarían una ofensiva total contra el Imperio francés. Napoleón, de vuelta en París, intentó recuperar el control. Pero el impacto de la derrota en Rusia sacudió incluso su propio ánimo. Ya no parecía invencible. Ahora era visto como un hombre que había fallado, un emperador que había llevado a su ejército a la muerte. Era el año 1813 y Napoleón Bonaparte entraba en un nuevo capítulo de la historia, uno que marcaría el fin irreversible de su dominio en Europa. El invierno ruso había diezmado al Grande Armée, pero Napoleón aún no estaba derrotado. Todavía no. Incluso con sus fuerzas reducidas, mostró una impresionante capacidad de recuperación. En cuestión de meses, logró organizar un nuevo ejército compuesto por jóvenes reclutas inexpertos y veteranos traumatizados. Sin embargo, la guerra ya no era la misma. Ahora, Napoleón enfrentaba a una quinta coalición, formada por Rusia, Prusia, Austria, Gran Bretaña y otras potencias menores, todas unidas por la certeza de que el emperador francés podía ser derrotado. Tenían superioridad numérica, apoyo financiero británico y, lo más importante, la determinación de vengar años de dominación napoleónica. Todo esto culminaría en la mayor batalla de la época, la Batalla de las Naciones, en Leipzig. En octubre de 1813, Napoleón estaba en Leipzig, Sajonia, rodeado por fuerzas superiores. Los ejércitos aliados sumaban unos 300.000 hombres contra aproximadamente 190.000 franceses y sus aliados. Fue la mayor batalla de Europa hasta ese momento y sería el punto de inflexión definitivo en la suerte del emperador. Durante 4 días brutales, Napoleón luchó con habilidad y valentía, resistiendo los ataques coordinados de rusos, prusianos, austríacos y suecos. Intentó mantener sus líneas firmes, lanzó contraataques sorpresa e incluso logró contener el avance aliado durante 2 días consecutivos. Pero la disparidad numérica fue cruel. Además, muchos de los aliados de Napoleón comenzaron a flaquear. Algunos, como los sajones, simplemente cambiaron de bando en medio de la batalla, causando pánico en las filas francesas. El tercer día, Napoleón ordenó la construcción de un puente sobre el río Elster, en la salida de la ciudad, para permitir una posible retirada. Pero mientras planeaba su estrategia final, un oficial subordinado hizo explotar el puente prematuramente, cortando la única vía de escape y dejando a una parte significativa de su ejército atrapada. En la mañana del 4.º día, Napoleón se dio cuenta de que la batalla estaba perdida. Con el corazón apesadumbrado, ordenó la retirada. Muchos de los que no lograron escapar fueron tomados prisioneros o masacrados. La batalla de las naciones había terminado,
Y con ella, el sueño imperial de Napoleón sobre Europa también. Las fuerzas aliadas marcharon hacia Francia, invadiendo su territorio por primera vez desde el inicio de las guerras revolucionarias. Ahora, Francia no luchaba solo por poder, sino por su supervivencia. Con la frontera oriental violada, Napoleón tuvo que luchar nuevamente, pero ahora con ejércitos debilitados, recursos escasos y una moral baja. Las ciudades francesas observaban incrédulas el avance de las tropas extranjeras. París, antes el centro de un glorioso imperio, se convirtió en un objetivo. Los aliados avanzaron con cuidado, evitando grandes enfrentamientos directos. Preferían presionar a Napoleón con una combinación de ofensivas militares y diplomacia. Le ofrecieron condiciones favorables si aceptaba renunciar al trono. Pero Napoleón se negó. Juró defender cada centímetro del suelo francés. Brillantemente libró una serie de batallas menores pero inteligentes, como en Champaubert, Montmirail y Beauchamps, donde infligió algunas de las últimas derrotas significativas a las fuerzas aliadas. Por unos días, parecía que realmente podría detener la marea enemiga, pero el número de soldados seguía siendo un problema insuperable. Sus victorias eran tácticas, no estratégicas, y el tiempo ya no estaba de su lado. En marzo de 1814, Napoleón intentó una última ofensiva para ganar tiempo y negociar, pero fracasó. Sus propios generales perdieron la confianza en él. En París, los líderes políticos comenzaron a negociar directamente con los aliados, ignorando al emperador. Y entonces llegó la decisión más dura de la vida de Napoleón. A principios de abril de 1814, Napoleón fue informado de que París se había rendido. Sus aliados más cercanos, incluido el ministro de Guerra Caulaincourt, le pidieron que abdicara. Incluso su fiel mariscal Marmont entregó su cuerpo de ejército a los aliados sin consultar a su comandante. Rodeado, traicionado y sin futuro militar, Napoleón finalmente entendió: su estrella se había apagado. El 6 de abril de 1814 firmó su acto de abdicación. A cambio, los aliados le ofrecieron una pensión y la soberanía de la pequeña isla de Elba en el Mediterráneo. Sería un exilio, pero con título real. Semanas después, Napoleón partió hacia Elba, donde gobernaría como un rey en miniatura. Dejó Francia emocionado, llorando ante sus soldados leales en Fontainebleau. «Os di gloria», dijo, «y me abandonasteis». En la isla, Napoleón pasó 10 meses implementando reformas locales, explorando minas de hierro, organizando una pequeña guardia personal e incluso escribiendo memorias. Pero sabía: eso no era el fin, era solo una pausa. Porque incluso en Elba, Napoleón observaba a Francia con atención y esperaba el momento adecuado para regresar. Mientras tanto, Europa intentaba restaurar el orden prenapoleónico. Luis XVIII, hermano del rey guillotinado en 1793, asumió el trono francés, pero su reinado fue tibio y desorganizado. Muchos añoraban la eficiencia y la energía del antiguo régimen. Además, los tratados de paz favorecían más los intereses de las potencias europeas que al pueblo francés. Había un descontento generalizado y Napoleón, siempre atento a las oportunidades, decidió actuar. En la madrugada del 26 de febrero de 1815, con poco más de 1.100 hombres, Napoleón escapó de Elba a bordo del barco Inconstant. Cruzó el Mediterráneo sin ser detectado. En pocos días desembarcó en Golfe Juan, en el sur de Francia, declarando que regresaba no para la guerra, sino para salvar al pueblo. Su viaje a París fue una verdadera revolución. A lo largo del camino, los soldados que debían arrestarlo se unían a él. Los generales que antes lo habían traicionado ahora regresaban a su lado. En menos de 2 semanas estaba de vuelta en París, y Luis XVIII huía aterrorizado.
Cuando Napoleón desembarcó en Golfe Juan, en el sur de Francia, en la madrugada del 26 de febrero de 1815, era solo un hombre exiliado, fugitivo y sin ejército. Tenía consigo poco más de 1000 hombres, algunos barcos viejos y una sola certeza: Francia aún era suya. Durante su exilio forzado en Elba, Napoleón observaba atentamente los acontecimientos en Europa. El rey Luis XVIII, colocado en el trono tras su derrota, no lograba restablecer el orden ni la popularidad. Muchos franceses se sentían abandonados por una corte que intentaba volver al pasado monárquico, ignorando las conquistas revolucionarias y napoleónicas. Además, los tratados firmados por las potencias europeas, especialmente en Viena, favorecían más los intereses británicos, rusos, prusianos y austríacos que el bienestar del pueblo francés. La promesa de paz parecía haber llegado con un costo demasiado alto para aquellos que habían luchado bajo la bandera imperial. Era hora de actuar. Con solo una pequeña fuerza armada, Napoleón decidió marchar directamente a París. Sabía que el elemento sorpresa era esencial, pero también confiaba en algo mucho mayor: el carisma que aún tenía ante el pueblo y el ejército francés. A lo largo del camino, Napoleón enfrentó varias tropas enviadas para detenerlo. Pero ocurrió algo extraordinario. Muchos soldados que debían capturarlo simplemente se unían a él. Algunos arrojaron sus uniformes blancos, símbolo de la restauración monárquica, y volvieron a vestir los uniformes azules del antiguo Grande Armée. Los oficiales que antes habían jurado lealtad al rey dieron la espalda a Luis XVIII en cuanto vieron al emperador. El episodio más notable ocurrió en Laffrey, cuando Napoleón se acercó a una unidad de infantería realista con las manos abiertas, gritando: «Soldados de Francia, ¿me reconocéis? Si estáis decididos a matar a vuestro emperador, aquí estoy». Ante esto, los soldados bajaron sus armas y lo aclamaron con entusiasmo. Napoleón, emocionado, se quitó el sombrero y dijo: «Sabía que podía contar con vosotros». Este momento simbolizaba todo. El vínculo entre Napoleón y sus hombres era casi sagrado. Y mientras marchaba, la noticia de su regreso se extendía como un trueno por Francia. En menos de 2 semanas, Napoleón estaba de vuelta en París. Luis XVIII huyó a Gante, Bélgica, dejando el trono vacante. Napoleón retomó el poder como emperador de los franceses y los 100 días habían comenzado oficialmente. A pesar de haber retomado el poder de manera dramática, Napoleón sabía que no podía repetir los errores del pasado. Europa ahora estaba unida contra él y cualquier movimiento agresivo sería usado como justificación para otra guerra total. Para mostrar que había cambiado, Napoleón presentó una nueva constitución conocida como el Acto Adicional a las Constituciones del Imperio, que preveía elecciones parlamentarias, libertades civiles y separación de poderes. Era un intento de conciliar la tradición imperial con los ideales liberales de la época. También hizo un llamamiento directo al pueblo francés, convocando un plebiscito para aprobar estos cambios. Aunque la votación fue manipulada, los resultados fueron abrumadores. Más del 90% de la población aprobó su regreso. Pero incluso con el apoyo interno, Napoleón sabía que la amenaza externa era inmensa. Los líderes europeos, reunidos en el Congreso de Viena, reaccionaron al regreso del Tigre con terror. En pocos días se formó una nueva coalición, la Sexta Coalición, compuesta por Gran Bretaña, Prusia, Austria, Rusia y varios estados menores. El mensaje era claro: Napoleón Bonaparte no sería tolerado nuevamente en el poder. Mientras los aliados movilizaban cientos de miles de soldados contra él, Napoleón trabajó frenéticamente para formar un nuevo ejército. No tenía tiempo para entrenar a nuevos reclutas, pero contaba con veteranos leales, oficiales competentes y una población que, nuevamente, creía en él. Nombró a generales experimentados para comandar sectores estratégicos,
Michel Ney, el valiente de los valientes, sería su comandante en jefe. Jean de Dieu Soult, mariscal de campo, Louis Nicolas Davout, ministro de guerra, y muchos otros nombres conocidos regresaron al escenario militar. Pero el tiempo era un enemigo mortal. Los aliados ya movilizaban fuerzas que superaban el 1.000.000 de soldados, divididas en 3 grandes frentes: una británica prusiana en el norte, con el duque de Wellington y el mariscal Blücher, una austríaca en el este y una rusa en el centro de Europa. Napoleón sabía que no tenía condiciones para luchar en múltiples frentes. Su única oportunidad era atacar primero en el norte, donde los ejércitos británicos y prusianos estaban concentrados, derrotarlos rápidamente y forzar una negociación de paz antes de que los otros contingentes se acercaran. Esta estrategia requería velocidad, sorpresa y precisión, y lo llevaría a un lugar que pasaría a la historia como el escenario de su última batalla, Waterloo. A principios de junio de 1815, Napoleón lanzó su ofensiva en el norte de Francia, invadiendo lo que hoy es Bélgica, entonces territorio controlado por los prusianos y británicos. Su plan era simple: dividir a los 2 ejércitos aliados, derrotar a cada uno por separado y asegurar una victoria decisiva. En las primeras semanas logró algunas victorias tácticas importantes. El 16 de junio, venció al general prusiano Blücher en la batalla de Ligny, hiriendo al propio comandante prusiano. Mientras tanto, el general Ney libró un feroz enfrentamiento con el duque de Wellington en Quatre-Bras, pero no logró aniquilar al ejército británico. Así, aunque Ligny fue una victoria, fue incompleta. Blücher logró retirarse con parte de sus fuerzas, manteniendo intacta la alianza con los británicos. Además, Napoleón cometió un error crucial. Ordenó al mariscal Grouchy que persiguiera a los prusianos en retirada, pero no le dio instrucciones claras ni medios suficientes para garantizar su destrucción completa. Con esto, los prusianos pudieron reorganizarse y avanzar hacia Waterloo, donde el ejército británico ya se estaba posicionando, y fue allí, en una llanura cerca de un pueblo llamado Mont-Saint-Jean, donde el destino de Napoleón sería sellado. Era la mañana del 18 de junio de 1815, y las fuerzas de Napoleón se posicionaban frente a una llanura surcada por colinas, campos húmedos y una carretera que atravesaba el centro del campo de batalla, Waterloo. Frente a él estaban los ejércitos combinados del general Arthur Wellesley, el duque de Wellington, y del mariscal Gebhard Leberecht von Blücher, cuyas tropas prusianas habían sobrevivido a la derrota en Ligny días antes. Napoleón sabía que esta era su última oportunidad. Si ganaba, podría forzar una negociación de paz y tal vez incluso mantener el trono. Si perdía, no habría más segundas oportunidades. El cielo aún estaba gris tras una fuerte lluvia nocturna. El terreno embarrado dificultaría la movilidad de la artillería y la caballería, pero eso no detendría lo que sería una de las batallas más sangrientas y decisivas de la historia europea. Wellington eligió una posición defensiva inteligente. Alineó sus fuerzas a lo largo de una cresta baja, ocultando a gran parte de sus soldados de la vista francesa. Su infantería estaba organizada en cuadrados para resistir las cargas de caballería, mientras que su artillería ocupaba posiciones elevadas. Entre los británicos y sus aliados holandeses y alemanes había unos 68.000 hombres. Del otro lado, Napoleón disponía de aproximadamente 73.000 soldados, incluyendo veteranos de la guerra napoleónica, cañones pesados y una caballería aún poderosa. Su plan inicial era simple: atacar el centro con suficiente fuerza para romper las líneas enemigas, manteniendo la caballería lista para explotar cualquier brecha. Pero tenía plena conciencia de que Blücher y los prusianos se acercaban. Era una carrera contra el tiempo.
Alrededor de las 11:30 de la mañana, Napoleón ordenó el inicio de los ataques. La batalla había comenzado. El primer gran golpe vino en el ala derecha, con un ataque concentrado al pequeño complejo fortificado de Hougoumont. Era una casa señorial rodeada de jardines y muros de piedra, y parecía un objetivo secundario. Sin embargo, Napoleón imaginaba que un ataque vigoroso allí obligaría a Wellington a desviar tropas de su centro. Pero lo que no esperaba es que Hougoumont se convirtiera en un pozo de sangre. Los franceses lanzaron múltiples ataques contra el lugar, enfrentando una feroz resistencia de los guardias británicos y alemanes que lo defendían. Durante horas, las bombas explotaron, los disparos resonaron y los cuerpos cayeron entre las paredes en ruinas. Cada metro conquistado se pagaba con decenas de vidas. La lucha en Hougoumont duró todo el día. A pesar de todos los esfuerzos, los franceses nunca lograron tomar el lugar de manera decisiva y, peor aún, miles de soldados se desperdiciaron en una batalla sin ventaja estratégica real. Mientras tanto, Napoleón preparaba su próximo golpe. A las 15:30, Napoleón ordenó un ataque masivo al centro con sus divisiones de infantería y cañones. Durante una hora, cientos de obuses franceses martillearon las filas británicas, abriendo cráteres y creando confusión. Al mismo tiempo, el mariscal Michel Ney, en un momento de pura emoción y valentía, decidió lanzar la caballería francesa directamente contra las líneas británicas. Era algo que había funcionado tantas veces antes, pero no esta vez. Sin infantería apoyando el avance, los jinetes franceses se encontraron frente a formaciones en cuadro perfectamente organizadas, protegidas por muros y setos. Mientras los caballos intentaban escalar barreras y los soldados franceses disparaban, los británicos respondieron con salvas devastadoras. Durante casi 2 horas se lanzaron 20 cargas de caballería contra las mismas posiciones, y cada una terminaba en una carnicería. Los campos quedaron cubiertos de caballos muertos y oficiales mutilados. Más de 4.000 jinetes entraron en la carga. Menos de la mitad regresó. Ney, furioso, suplicó refuerzos. Pero Napoleón dudó. Sabía que Blücher y los prusianos se acercaban y quería asegurarse de que no se desperdiciaran fuerzas importantes. Mientras los franceses se debilitaban en el centro y la derecha, Blücher y los prusianos finalmente aparecieron en el ala izquierda del campo de batalla. Venían directamente desde Wavre, marchando sin descanso, y ahora atacaban con todo lo que tenían. Las primeras unidades prusianas golpearon el flanco este del ejército francés, presionando a los generales Lobau y Drouet d'Erlon. Las tropas francesas comenzaron a flaquear. Napoleón intentó contener la marea prusiana con su reserva final, la Guardia Imperial, una unidad legendaria que hasta entonces solo había fallado una vez en la historia. Fueron enviados para repeler el ataque prusiano, pero el resultado fue catastrófico. Cuando la Guardia sufrió una violenta descarga de fuego de la infantería británica, retrocedió. Fue la señal que el ejército francés necesitaba para entrar en desbandada. En pocos minutos, lo que quedaba del Grande Armée colapsó. Los soldados arrojaron sus armas. Los generales perdieron el control y Napoleón, montado en su caballo, vio el campo de batalla transformarse en un infierno. Con la noche cayendo, Napoleón dio la orden de retirada. La batalla había terminado. Según estimaciones, más de 45.000 hombres murieron o fueron heridos en ese único día. Huyó del campo de batalla y regresó a París, donde intentó organizar una nueva resistencia. Pero el país ya no soportaba más guerras. En pocos días, los líderes políticos franceses exigieron su abdicación. El sueño imperial había terminado. El 22 de junio de 1815, Napoleón firmó nuevamente su acto de abdicación. Esta vez no habría exilio en Elba.
los aliados decidieron que sería llevado a un lugar mucho más remoto, Santa Elena, una isla lejana en el Atlántico Sur, donde pasaría sus últimos años bajo vigilancia británica. En octubre de 1815, tras casi 5 meses de viaje por el Atlántico, Napoleón Bonaparte avistó por primera vez la isla de Santa Elena, un pedazo de tierra árida y remota ubicado a más de 2000 kilómetros de la costa africana. Fue allí donde pasaría el resto de su vida. Gran Bretaña había elegido ese lugar con cuidado. Aislado, sin rutas comerciales cercanas y con solo unos pocos pequeños asentamientos, Santa Elena era perfecta para mantener a un enemigo tan temido bajo control total. No habría escapatorias, no habría regreso. Napoleón lo sabía, no estaba preso, pero tampoco era libre. Lo llamaban General Bonaparte, intentando borrar su título imperial, pero todos sabían quién era. Cuando desembarcó en la isla, vestía un sencillo abrigo gris y miraba el horizonte con una expresión difícil de descifrar. Algunos dirían que parecía resignado, otros que aún albergaba esperanzas de ser rescatado por algún aliado o incluso por su hijo. En verdad, ninguna de las dos cosas era del todo cierta. Napoleón se preparaba para librar su última batalla, preservar su historia, su imagen y su legado. El gobierno británico designó Longwood House como la residencia oficial de Napoleón. En la práctica, era una casa húmeda, calurosa y mal ventilada, muy diferente de las grandiosas salas de Versalles o del Palacio de las Tullerías. Los británicos sabían que había sido emperador, pero se negaron a darle cualquier lujo real. Querían mostrar al mundo que Napoleón Bonaparte ahora era solo un hombre común. Vivió acompañado por un pequeño grupo de fieles colaboradores, entre ellos el conde Bertrand, antiguo ayudante de campo, el general Montholon y su médico personal, el doctor Antomarchi. Su mayordomo, Louis-Joseph Marchand, se convirtió en una figura cercana, registrando detalladamente los últimos momentos del emperador en sus memorias. Pero no todos fueron amables con él. El gobernador británico de la isla, Sir Hudson Lowe, lo trataba con hostilidad constante, redujo su asignación, restringió sus visitas e interfirió en su correspondencia. Para Napoleón, esto era humillante. «Soy un prisionero de guerra, no un criminal», se quejaba con frecuencia. Era evidente que el objetivo no era solo mantenerlo lejos de Europa, sino también minar su moral lentamente. Incluso en condiciones adversas, Napoleón no dejó de luchar, esta vez con palabras. Durante sus años en Santa Elena, dictó extensas memorias a sus compañeros, revisando los eventos de la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas y explicando sus propias decisiones. Estos registros, posteriormente publicados bajo títulos como Memorias de Sainte-Hélène, escritas por Emmanuel de las Cases, y otros relatos posteriores, se convirtieron en fundamentales para entender hoy la visión que Napoleón tenía de sí mismo. Se retrataba como un líder visionario, reformador y patriota, traicionado por traidores, abandonado por generales cobardes y perjudicado por circunstancias fuera de su control. En sus propias palabras, era un hombre adelantado a su tiempo, cuyo destino fue sellado por fuerzas mayores que él mismo. Estas memorias fueron leídas con atención en toda Europa. Incluso, siendo un hombre derrotado, su carisma seguía vivo en las páginas que escribía. Con el paso de los años en Santa Elena, la salud de Napoleón comenzó a deteriorarse. Sufría de hemorroides, cólicos estomacales constantes, fatiga e insomnio. Algunos historiadores sugieren que padecía cáncer de estómago, una enfermedad común en su familia. Otros creen que pudo haber sido envenenado con arsénico, una teoría que ha generado controversias durante siglos. Su comportamiento también cambió. Se volvió más irritable, más introspectivo, a veces hablando solo o reviviendo escenas antiguas de batallas. En algunos momentos lloraba recordando a Josefina o a sus hijos.
En 1819 escribió: «Lo único que me mantiene vivo es escribir sobre lo que viví. Sin esto ya me habría ido hace mucho tiempo». A pesar de todo, nunca admitió haber cometido grandes errores. Creía firmemente que, de haber ganado en Waterloo, habría cambiado el rumbo de Europa. A principios de 1821, la condición de Napoleón empeoró drásticamente. Perdió peso, estaba siempre pálido y cansado. El doctor Antomarchi diagnosticó graves problemas digestivos, posiblemente relacionados con el cáncer. En sus últimos días, recibía visitas esporádicas de oficiales británicos, pero dedicaba la mayoría de sus horas a sus amigos más cercanos. Pidió que le leyeran pasajes de la Biblia y discutió política con Bertrand, como si aún estuviera en el centro del mundo. Murió el 5 de mayo de 1821, a las 17:49, rodeado de sus compañeros. Su última palabra fue «César». Algunos dicen que estaba pensando en Alejandro Magno, otros que fue solo un delirio causado por el dolor. Fue enterrado en un tranquilo valle de la isla, bajo un árbol llamado Valle del Geranio. Durante décadas, allí estuvo su cuerpo, lejos de París, lejos de su imperio, lejos de la Europa que había comandado. Solo en 1840, durante el reinado de Luis Felipe I, su cuerpo sería trasladado solemnemente a los Inválidos, en París, donde descansa hasta hoy, en una tumba monumental que refleja el peso de su historia. La muerte de Napoleón no marcó el fin de su influencia. Por el contrario, aseguró que su nombre nunca fuera olvidado. Sus códigos legales, como el Código Civil francés, también conocido como Código Napoleónico, sirvieron de base para sistemas jurídicos en todo el mundo. Sus reformas administrativas modernizaron países. Incluso los métodos de enseñanza que creó inspiraron sistemas educativos futuros. Su estilo de liderazgo, que combinaba autoridad central con meritocracia, influyó en generaciones de políticos y generales. Muchos de los grandes líderes del siglo XIX, como Bismarck, Garibaldi y Karl Marx, reconocieron de alguna manera su importancia histórica. Incluso figuras polémicas del siglo XX, como Adolf Hitler, estudiaron sus campañas militares, aunque cometieron los mismos errores que llevaron a su caída. Hoy, Napoleón es recordado no solo como un conquistador, sino como un transformador de la Europa moderna. Un hombre que ascendió de la nada, cambió el mundo y pagó el precio por ello. La trayectoria de Napoleón Bonaparte es más que una historia de conquistas y derrotas. Es la historia de un hombre nacido en una isla lejana, sin poder, sin título, sin fortuna, y aún así se convirtió en el centro de Europa durante casi 2 décadas. No solo redefinió las fronteras políticas del continente, sino que también transformó leyes, instituciones, sistemas educativos y hasta la forma en que los líderes posteriores veían el papel del Estado. Pero sobre todo, Napoleón fue un paradoxo. Para algunos, fue el heredero de las ideas de la Revolución Francesa, aquel que trajo orden al caos, modernizó la sociedad y garantizó derechos iguales ante la ley con el Código Civil. Para otros, fue un dictador ambicioso que sofocó libertades, cerró periódicos, exilió a críticos y lanzó a Europa a guerras interminables. Esta dualidad es parte de lo que mantiene a Napoleón tan fascinante hasta hoy. Podía escribir cartas conmovedoras a los soldados, tratándolos como hermanos, pero también ordenar ejecuciones sumarias sin dudar. Era un estratega brillante, pero a veces imprudente, un reformador visionario, pero también un conquistador implacable. Su personalidad combinaba vanidad, genialidad, carisma y una obsesión por el control absoluto. Todo esto lo convierte en uno de los personajes históricos más ricos que jamás hayan existido, un verdadero tema de estudio psicológico, político y militar. El legado de Napoleón va más allá de sus batallas y su coronación imperial. Dejó marcas profundas en Europa y el mundo. El Código Civil,
código napoleónico influyó en los sistemas jurídicos de países como Brasil, Italia, España, Portugal, Bélgica y los Países Bajos. Creó la educación pública y gratuita, basada en el mérito y la meritocracia. Reformó la administración pública francesa, creando instituciones que aún existen hoy, como el Banco de Francia y el Liceo. Inspiró movimientos nacionalistas en toda Europa, especialmente en Italia y Alemania, cuyas unificaciones ocurrieron décadas después, pero tuvieron raíces napoleónicas. Transformó el arte de la guerra, introduciendo conceptos como la movilidad estratégica, la división del ejército y el uso eficiente de la artillería que serían adoptados por generaciones futuras. Incluso en el ámbito cultural, Napoleón tuvo un impacto duradero. Financió expediciones científicas a Egipto que llevaron a descubrimientos arqueológicos que revolucionaron el conocimiento occidental sobre la civilización antigua. Fue gracias a él que se encontró la piedra Rosetta, clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Todo esto demuestra que, aunque no logró crear un imperio permanente, supo moldear el futuro de maneras que ni él mismo pudo prever. Más de 2 siglos después de su muerte, Napoleón sigue siendo uno de los temas más estudiados, debatidos y retratados en la cultura popular. Hay cientos de biografías, películas, documentales, juegos e incluso memes que mencionan su nombre. ¿Por qué? Porque representa algo que nos fascina hasta hoy: el ascenso meteórico de alguien que se atrevió a soñar demasiado grande. También sirve como un espejo para nuestros propios tiempos. En momentos de crisis política, social o económica, muchos miran a figuras como Napoleón y se preguntan: ¿necesitamos liderazgos fuertes? ¿Dónde está el límite entre la autoridad y el autoritarismo? Además, su ejemplo advierte sobre los peligros de la ambición desenfrenada, el aislamiento estratégico y la excesiva confianza en uno mismo. Napoleón es, en muchos sentidos, uno de los primeros hombres modernos, un líder cuyo éxito dependía tanto de su imagen como de sus victorias, cuya narrativa personal era tan importante como sus actos, y tal vez esa sea la razón principal de su legado inmortal. Supo contar su propia historia, incluso cuando estaba perdiendo la batalla. A lo largo de este episodio, ha seguido la vida de un hombre que cambió el mundo. Desde un niño corso con acento italiano hasta el emperador de una Europa bajo sus botas. Desde la gloria máxima en Austerlitz hasta la derrota absoluta en Waterloo. Del trono al exilio, de la memoria a la leyenda. Napoleón nos enseña que no hay victoria sin riesgo, ni poder sin responsabilidad. Muestra que el destino puede ser cruel, pero la determinación puede, por un tiempo, superar todos los obstáculos. Y sobre todo, prueba que nadie es más grande que la historia, pero todos pueden dejar en ella una marca indeleble. Si llegaste hasta aquí, felicitaciones. Te has sumergido profundamente en la vida de una de las figuras más grandes de la humanidad. Y ahora puedes llevar contigo no solo el conocimiento, sino también la reflexión sobre lo que significa liderar, soñar, equivocarse e intentarlo de nuevo. Y si este contenido te inspiró, si aprendiste algo nuevo, si te emocionaste con este viaje, hay algo muy simple que puedes hacer ahora. No guardes este conocimiento solo para ti. Comparte este video con alguien que ame la historia, la estrategia o los personajes complejos. Deja un like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos episodios. Y por supuesto, comenta abajo, ¿cuál fue tu parte favorita de la historia de Napoleón? ¿Crees que fue un héroe, un tirano o algo intermedio? Continuemos juntos este viaje por la historia de los grandes líderes del pasado. Porque, como dijo Napoleón alguna vez, el hombre es esclavo de la suerte, pero señor de su destino. Hasta el próximo episodio.